Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana y los demás vamos a proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos todos los que están aquí presentes. Dios les siga bendiciendo y les siga dando esa solicitud de seguir escudriñando la palabra de Dios, y también aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo también en sus hogares, donde quiera que estén, que Dios los tenga con bienestar, es nuestro deseo. Y vamos a continuar, hermanos, hoy, en esta mañana, domingo, agosto 28, está acabando ya el mes. Esperamos que ya también la canícula se acabe, ¿verdad? Ha estado algo difícil, aunque nos cayó algo de agüita, gracias a Dios. Ya sentimos un refrescamiento de parte de Dios, gracias a Él, y pues lo necesitamos bastante. Ya el pasto se pone verde luego, cuando cae la lluvia del cielo, muy diferente a la que le echamos acá en la manguera, ¿verdad? Pero bueno, que Dios siga también bendiciendo a aquellos que están pasando por pues estos desastres naturales, inundaciones en el este del país también, y en el norte de Texas. También seguir orando por ellos, los que han perdido sus hogares en estas situaciones tan difíciles. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos, en la segunda parte de la clase que tenemos, la palabra favorita de Pablo, favorite word of Paul. Y veíamos que era, claro, la gracia, y estábamos tocando el punto de que hay suficiente gracia o gracia sorprendente para cristianos obedientes. Específicamente nos dice la palabra de Dios. Y habíamos visto, hermanos, cómo pues a través de los años también han salido teologías basadas en opiniones humanas, tal como la teología de Martín Lutero, de Juan Calvino, en donde se hace salvación por gracia solamente y salvación por fe solamente, añadiendo la palabra solamente, que no se encuentra en la palabra de Dios, claro está. De hecho, se encuentra en la palabra de Dios no solamente por fe, y eso lo estudiamos la semana pasada también, allá en el libro de los Santiago. Y ahí, hermanos, veíamos en Santiago 2, 14 al 26, ahí nos quedamos, James 2, 14 through 26, donde ya estudiamos extensamente acerca de esto, hermanos, y veíamos cómo pues la fe obra juntamente con las obras. Y Abraham, dice, fue justificado por las obras. Su fe se perfeccionó, nos dice ahí también la palabra de Dios en Santiago 2, del 14 al 26. También leíamos que la fe sin obras es muerta. Faith without deeds is dead. También leíamos ahí en Santiago capítulo 2. Ahí veíamos, hermanos, y estábamos hablando y enfatizando todo esto. Y vamos a seguir, hermanos, con esta clase. Se dice que una vez un muchacho, ¿verdad?, un joven, le preguntó a un predicador: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? El predicador le respondió: hijo, estás muy tarde. Son, you're too late. Y dice el muchacho: ¿qué? Exclamó, ¿verdad? ¿Muy tarde para ser salvo? Y le responde el predicador: no, muy tarde para hacer algo o cualquier cosa. Tú ves, hijo, que Jesús ya hizo todo, lo hizo todo 2000 años antes, ¿right? Le dice este predicador a este jovencito. En otras palabras, no tienes que hacer nada ya Cristo lo hizo todo, right? Pero si nada se requiere de parte del ser humano, del hombre, para ser salvo, si no tenemos que hacer nada para ser salvo, entonces Pedro, hermanos,
perdió una grandiosa oportunidad en aquel día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37, Acts 2:37, cuando le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Si ustedes lo leen, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? Le pregunta a la multitud. Después de que habían crucificado ya al Hijo de Dios, entendieron y les pegó, dice, they were pricked in their hearts, como una daga en el corazón, right? Se contristaron en sus corazones, hermanos, se compungieron. Cuando le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, él hubiese respondido: bueno, mis hermanos, ya está muy tarde también ustedes. Jesús ya lo hizo todo 50 días, hace 50 días en la cruz. No hay nada que tú puedas hacer ya. Esa hubiera sido la respuesta de Pedro. Si acaso, ¿verdad? Vamos con lo que dicen estas religiones, ¿right? Hubiera sido la respuesta de Pedro, pero no fue la respuesta de Pedro. Ya no tienen que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo 50 días, hace 50 días en la cruz, ¿right? La respuesta de Pedro la encontramos ahí en Hechos 2:38, ¿right? ¿Qué dice Hechos 2:38? Acts 2:38. Ya lo tiene, lo puede leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta fue la respuesta de Pedro. Tienen que hacer esto si quieren recibir ¿qué? El perdón de los pecados. Si quieren entrar en el estado de salvación, en el estado de gracia, tienen que hacer esto: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. No es bautismo por familia tampoco, o bautismo por los muertos, como algunas también religiones profesan. Y no solamente hoy en nuestros días, ya se hacía esto antes, casi 2000 años había también religiones o sectas que se bautizaban por los muertos. Y Pedro le dice: no, ustedes se tienen que bautizar. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Cristo lo dice también en Marcos 16:16, Mark 16:16. Entonces no es, tú ya no puedes hacer nada, ya Cristo lo hizo todo en la cruz. No, tienes que hacer esto. Cristo lo dijo, los apóstoles lo dijeron también. Pedro lo dijo. También le sigue diciendo en Hechos 2:40, más adelantito, fíjense, leen unos versículos adelante, Hechos 2:40, Acts 2:40. ¿Qué nos dice ahí, hermanos, si alguien lo tiene? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces aquí les está diciendo también, Pedro les sigue diciendo, les sigue testificando, dice ahí, les exhortaba. ¿Qué es exhortar? Animar. Les estaba animando, right? Exhorting. Sed salvos de esta perversa generación. En inglés dice ¿qué? Save yourselves from this untoward generation. Save yourselves. Pero ¿cómo es que entonces se van a salvar? ¿En qué sentido podrían salvarse ellos? Porque le está exhortando Pedro, right? Sed salvos de esta perversa generación. No en los méritos, hermanos, o mereciendo el favor de Dios para salvación. Es que me lo merezco, ¿verdad? No, es nada más simplemente haciendo y llevando a cabo las condiciones que Dios da para salvación. Por eso hay gracia sorprendente para cristianos obedientes. Si tú no obedeces, el ser bautizado para el perdón de tus pecados, para poder entrar en el cuerpo de Cristo, para ser añadido a su iglesia, no entras en el estado de salvación, te quedas así. Como los demonios, que dice Santiago también, ¿verdad? Los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan. Hay muchas personas en este mundo que creen en Dios,
y tiemblan al oír el nombre de Dios también. No, yo respeto a mi Dios, pero entonces ¿por qué no haces su voluntad? ¿Por qué no eres obediente? Si Dios te está diciendo, si Pedro respondió hace casi ya 2000 años estas palabras, y Cristo antes de, ¿verdad? Cuando les da el mandato, la gran comisión, repite estas palabras. Él fue el primero, hermanos, que dijo esto: el que creyera y fuera bautizado será salvo, porque iba a venir después el Espíritu Santo a confirmarlo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Estaba adelantando Cristo. Acuérdense de esto, muy importante. Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en Mateo 28 también. Matthew 28, 19, 18 y 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en el qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cristo, mandando este mandato. ¿Hay que hacer algo? Pues de acuerdo a lo que dice aquí, sí tenemos que hacer algo. Sí tiene usted que hacer algo, amigo, amiga. Cristo ya pagó el precio, claro está, en la cruz, por ti y por mí, por los pecados de la antigüedad, los pecados presentes y los pecados futuros. Hay suficiente gracia para todo aquel que quiere aceptar los términos que Cristo da, los términos de salvación, ¿right? Entonces, ¿qué entendió Pablo, hermano? Vayamos otra vez a Pablo. Cuando hablaba de salvación por gracia, ¿qué envolvía la salvación por gracia? En su propia conversión, porque esa es la palabra favorita de Pablo, según lo que hemos estudiado, ¿verdad? El énfasis, Pablo siempre hablando de la gracia de Dios. Por gracia fui recibido, ¿a qué? A misericordia, porque yo antes, siendo blasfemo, Él me dio su gracia, me aceptó. Palabra favorita de Pablo. ¿Qué entendió él entonces en su propia conversión? Cuando Saulo, después Pablo, ¿verdad? Hermanos, iba el camino a Damasco, el Señor se le apareció a él, allá en Hechos capítulo 9, versículo 6, Acts chapter 9, verse 6, hablando de su encuentro con Cristo. Se le aparece Cristo y reconociendo su gran, hermanos, pecado de perseguir a Cristo, porque él pensaba que lo estaba haciendo a estos hermanos, ¿verdad? Esta gente llamados cristianos, pero directamente se lo estaba haciendo a Cristo, porque es su iglesia, es su cuerpo, ¿verdad? Por eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viene Saulo, ¿y qué le dice, hermanos? Vamos a leerlo ahí, Hechos 9:6, Acts 9:6, si alguien lo tiene. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se le aparece Cristo, le dice estas palabras. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Oyó esta voz, lo tumbó el caballo y lo deja ciego por 3 días. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? Coces es patadas. Patadas contra el aguijón era un palo que usaban para guiar a las vacas cuando se descarriaban, ¿verdad? Les picaban con ese palo y seguían, ¿verdad?, en el arado, lo que sea. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Estás haciéndote daño a ti mismo, persiguiéndome a mí realmente. Aunque estabas martirizando a la iglesia, a los hermanos. Dice que arrastraba, Saulo asolaba la iglesia y arrastraba a hombres y a mujeres de sus hogares para llevarlos al matadero, básicamente. Y es por eso que no sabe quién era, pero cuando él le dice: yo soy Jesús. Fíjense, ¿y qué le dice? ¿Quién es? ¿Verdad? Yo soy Jesús. No dice Jesucristo, no dice yo soy el Cristo. ¿Ven ustedes? Le está haciendo énfasis para que reconociese que a ese Jesús, al que habían matado en la cruz, al hijo del carpintero, ¿right? No era cualquier Jesús, al que habían matado en la cruz, al que dio su vida. Por eso es que tú andas persiguiendo.
A ese es el que estás persiguiendo. Y ya una vez que se declara Jesús, entonces le dice ya, él entiende, él temblando ahora sí, temeroso, dijo Señor, le llama Señor ya. Entiende qué estaba haciendo. Y cuando la persona entiende esto y se encuentra con Cristo, no le busca rodeos al asunto, se entrega y hace su voluntad. Anda, bueno, a ver, vamos a ver si te me explican. Digo, no entiendes, porque andas buscándolo sinceramente, te topas con él y dices, ¿qué he estado haciendo? ¿En qué error estaba yo pensando así? Y cuando te topas con la verdad, te hace cambiar. Y ahora sí, ¿qué quieres que haga, Señor? No le pones peros al asunto. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso tenía que hacer algo, ¿quieres que yo haga? Right? Y el Señor le dijo, a mí, Cristo, hermano, lo hubiera puesto en sus sentidos, le hubiera dicho, no, ¿cómo que tú ya no debes, tienes que hacer nada, yo ya lo hice todo? No le dijo eso, ¿verdad? Ya lo hice todo en la cruz, tú no tienes que hacer nada. Eso es lo que dicen las religiones falsas, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, ya Cristo lo hizo todo en la cruz. No, mentira de Satanás. Tienes que hacer algo. Y a Pablo se le dice lo que hiciera en ese momento. ¿Qué le dice Cristo? Específicamente, ¿qué le dice ahí el versículo 6? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Verse 6. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tienes que hacer esto. Es más, Cristo ni le dice todavía, vas a tener que ser bautizado, arrepentir. No. ¿Se lo deja a quién? Se lo deja a Ananías, ¿verdad? Fíjense. Hasta Cristo, hermanos, acepta el orden. ¿Ven ustedes? Lo que no hace la religión falsa, puro desorden. Y puras filosofías y teologías de hombres, en vez de basarse en lo que dice la palabra de Dios, ponen sus opiniones. ¿Por qué es más conveniente? Porque pues va a llegar más ofrenda. Si empiezas a poner requisitos que te tienes que bautizar y esto, no, pues no va a ser popular esto, ¿verdad? Tú ya eres salvo, nomás levanta la mano y cree y que Cristo entre en tu corazón, ya eres salvo. Mentiras. Pero eso es lo que hace la religión para pues, llenar grandes edificios también, ¿verdad? Porque es muy popular. Tú ya eres salvo, les dan un sentido falso de ya estoy salvo, ya lo del bautismo es nada más un compromiso ahí. Cuando haya 50 o 100 que se apunten en la lista, tú ya te bautizas. ¿Y qué tal si no llega el día que entre 50 o 100 en la lista y te mueres tú, verdad? Por eso Pablo entendió cuando después esperó 3 días sin embargo, 3 días sin ver. Wow. Levántate tú, ¿verdad? Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se levantó, hermanos, pero pues abrió los ojos, dice que no veía a nadie, pobrecito, necesitaba ayuda ya, un cieguito. Y lo llevan. Y Cristo también, ¿verdad? En Hechos después también relata su conversión y hasta le dice la calle, right? La calle que se llama derecha, le da direcciones. Ahí vas a tener que ir, en el otro relato de su conversión después. Si Pablo, hermanos, o si Cristo otra vez hubiese entendido que lo que dijo Pablo de que qué tengo que hacer yo, lo hubiera luego otra vez reprendido, ¿verdad? No, como dije, yo ya lo hice todo, no tienes que hacer nada, nada más arrepiéntete ya, ¿verdad? O nada más cree. Pero le dice, no, allá sí te va a decir todo lo que tienes que hacer, pero primero vete a esa casa, en la calle derecha, entra en la ciudad y ahí espérate ahí, va a venir alguien y te va a decir lo que tienes que hacer, right? Bueno, vino después Ananías, hermanos, lo clarificó todo, ahí en Hechos capítulo 22, 16, right? Y otra vez Cristo le dice, ahí se te dirá lo que debes, ¿qué? Para enfatizar, lo que debes hacer, what you must do, right? Los cristianos obedientes hacen, no nada más hablan, right? What you
must do. No nada más decimos, hermanos, y a la gente, yo soy este. No, haces. El cristiano obediente hace. La voluntad de Dios. Right? Vamos a ver ahí, hermanos, en Hechos, ¿verdad? Hechos 22:16, si alguien lo tiene. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. So viene Ananías y le dice lo que Cristo le dijo que tenía que esperarse ahí, y le iban a decir, ¿verdad? Le iban a decir, ahora, ¿por qué te detienes? Y luego que le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Tenía que seguir haciendo algo Pablo. Esto es lo que tenía que hacer Pablo. Tenía que levantarse y tenía que bautizarse para el perdón de sus pecados. No se iba él, claro, a bautizar a sí mismo. Tenía que alguien bautizar. Bien, hermanos, no dice directamente quién fue, pero sabemos implícitamente pues, que fue Ananías, ¿verdad? El que le bautiza. Ahí entendemos, hermanos, finalmente lo que Pablo tenía que hacer. Pablo entendió que era Saulo antes, entendió que la fe que él tenía de que pues había hecho grandes cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, pero que ya se había topado con el mero y ahora tenía que obrar de una manera diferente, tenía que cambiar su manera de vivir. Y qué gran cambio, de perseguidor, ahora perseguido. Ya no estaba bien con los del Sanedrín, con los de la ley, los fariseos, su secta antigua, ahora se topaba con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora él era perseguido por los sumos sacerdotes y por los demás. Viene, hermanos, se bautiza. Pablo entiende que la fe tenía que obrar. Entendió que la fe tenía que actuar. Y en Hechos 9:18, ¿qué hizo también? Nada más Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Otra vez en el Hechos 9:18, vamos a ir otra vez. ¿Qué dice ahí, hermanos? 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Todo se cumplió. No fue, hermanos, renuente. No le dijo a Ananías, pues gracias por hacerme este gran milagro, ya veo ahora sí, ya no te necesito, yo voy a seguir gozoso mi camino sin bautizarme. No, entendió lo que tenía que hacer. Entendió que aunque había recibido un gran milagro, que era un gran milagro, hermanos, después de no ver por 3 días, imagínense, si nomás cerramos los ojos ¿verdad? A veces cierro el garaje ahí para darle de comer a la gata, porque mi hija se lo olvida siempre. Y ya a veces se me olvida y le apago la luz y bajo la puerta y ya no veo nada. Se me olvidó que la luz estaba apagada, pero bueno, la puerta del garaje. Ahí voy y a veces me topo ahí y le pego a quién sabe qué. Y eso que yo pienso que estoy bien, caminando derechito, ¿verdad? Hasta que yo por fin en la puerta voy a decirle, abro la puerta. Imagínense por 3 días, estar sin ver. Imagínense estar ciego, hermanos, completamente, desde nacimiento. Pero así está el hombre en el sentido espiritual, está ciego sin Cristo. Y cree que va caminando bien. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es es camino de muerte. Camino de muerte. Pero tú piensas que está bien. Pablo entendió, hermanos, tengo que hacer esto, y la fe necesita actuar. Y actuó. Actuó. Entonces, ¿qué? Hay una contradicción entonces, hermanos. Después Pablo entonces rechazó lo que él hizo. Cuando habla en las otras cartas a los hermanos de Galacia, a los hermanos de Roma,
Los hermanos de Corinto. ¿Y acaso se le olvidó a Pablo lo que él hizo y ahora entonces avergonzado admite, hermanos, que trató de merecer la salvación porque fue bautizado? Está contradiciéndose cuando él dice somos salvos por gracia y no por obras. Ya hablábamos de que Pablo hablaba de las obras de la ley, ¿right? Ninguna obra de la ley te puede dar salvación. Por la ley nadie se justifica, les dice a los hermanos de Galacia. Entonces no se está contradiciendo, ¿right? En Gálatas 5:6, ¿qué dice, hermanos? Galatians 5:6, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amen. But faith which worketh by love. So la fe obra, ¿ven ustedes? La fe obra por amor. Todo lo demás, la circuncisión y la incircuncisión, no vale nada, sino la fe que obra por el amor. Y había grandes problemas también en la iglesia de Galacia, acuérdense. Hermanos de descendencia judía, se les llamaba judaizantes. Querían hacer a los hermanos que venían de descendencia gentil, que no eran judíos, que se circuncidaran para que fueran verdaderos cristianos. Ese es el gran problema que tenía la iglesia de Galacia, uno de los grandes problemas. Y por eso Pablo les tiene que escribir: ¿qué andan haciendo? Judaizantes. Y eran hermanos de la iglesia de Cristo, pero todavía no habían entendido que la ley ya había sido abolida, y ahora todos somos uno en Cristo, vengas del gentilismo o del judaísmo, uno en Cristo, y no tienes que circuncidarte para ser un verdadero cristiano. Y Pablo hasta les dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. And that word is strong, castration, that's what it means. Let them be castrated, the ones that are disturbing you. That you have to be circumcised. ¿Qué están hablando? So, entendió, por eso les dice aquí, les dice, sino la fe que obra, ¿qué? Por el amor. Y luego, ¿verdad? Dice vosotros, el 7, verse 7, it shows a little frustration, right? In a way. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Ven ustedes ahí? Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? ¿Quién les estorbó? Iban muy bien, pero ahí vienen, se creyeron estos hermanos judaizantes. Así como a veces nos creemos hermanos de personas, nos hacen dudar. Y luego viene: hermano, ¿por qué esto? ¿Cómo que por qué esto? ¿No se acuerda lo que dice la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué se dejó perturbar por esta gente? Anyways, so Pablo entendió, hermanos, que la fe entonces obra ¿por qué? Por el amor. La fe obra por amor. En otras palabras, no es salvación por fe solamente, right? Como lo dicen bastantes religiones, muchas religiones, la mayoría de las religiones, right? La fe obra por amor, dice el apóstol Pablo. También, hermanos, él unió a la gracia. No es salvación por fe solamente, pero también tampoco es salvación por gracia solamente. Él unió a la gracia con la obediencia. Gracia con obediencia. Esto lo vamos a ver en Tito capítulo 2. La gracia, obediencia. Vamos a ir a Tito, Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Qué dice, hermanos? Tito 2, 11 y 12.
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿sí? Eso lo entendemos. Cristo vino, right? Y es por eso que somos salvos por gracia, para salvación. Pero, ¿qué nos enseña? Dice, enseñándonos. ¿Qué significa enseñar, hermanos? To teach, right? Teaching us. Nos enseña, hermanos, la gracia de Dios cuando viene a ser manifestada para salvación. ¿Qué es lo que nos enseña? Que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Ven ustedes? Sí, la gracia de Dios ahí está. Cristo ya vino y murió por ti y por mí. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Right? Tenemos que renunciar. Tenemos que ser obedientes. ¿Renunciar a qué? Pues a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cómo voy a decir soy cristiano y sigues practicando las mismas cosas que hacías antes de ser cristiano? Doesn't work that way, right? Ahora las vas a rechazar, más si no te van a ayudar en tu carrera espiritual. Ahora tienes tú ya el Espíritu que Dios te da cuando eres bautizado o bautizada, right? Y empiezas a decir, el Espíritu te dice, esto no te conviene en tu carrera espiritual, en tu crecimiento espiritual. No lo hagas. Y empieza la conciencia a redarguirte. Hazle caso a la conciencia, hermana, a la nueva conciencia. Así como Pablo, se le fue dada una nueva conciencia, right? Empezó a hacer las cosas que a Dios le agradaban. Entendió. La ley está muerta ya, la ley de Moisés. Fue enclavada en la cruz del Calvario. Ya no podemos seguir bajo la ley. Y se agarró de muchos enemigos, ¿verdad? Porque pues, imagínense, siendo judío, fariseo de fariseos, y después decir, esto ya pasó. Esto ya caducó. Imagínense los sumos sacerdotes, de los cuales él agarraba las cartas para perseguir a los cristianos. Pues sentían un odio por Pablo y lo andaban buscando. Los judíos y los fariseos, por donde quiera que iba, lo apedrearon. ¿Se acuerdan? En Listra, creyeron que estaba ya muerto y lo dejaron ahí como perro, como quien dice. Lo sacaron fuera de la ciudad y no. Dios tiene un propósito todavía más para él. Se echó de muchos enemigos. Pero entendemos esto, hermanos. Entonces tenemos que renunciar a la impiedad. Tenemos que renunciar a ¿qué? Dice el 12 ahí de Tito 12, Titus 2:12, y a los deseos mundanos, todas las adicciones, right, de la carne. Renunciar a ello. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo. Para que vivas como un hijo de Dios, una hija de Dios, sobria, justa y piadosamente. La gracia te lleva a ¿qué? A la obediencia. La gracia te enseña. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Teaches us. Enseña. Qué bonito. Qué bonita maestra. La más bella de todas las maestras, la gracia. Right? Te enseña a que debes de ser obediente. Obediente. ¿Y de dónde? ¿Obediente a qué? Pues a los preceptos de Dios. ¿Dónde los encontramos? Pues en su santa palabra. Y es por eso la necesidad de estudiarla. No nada más nada, el que está ahí enfrente es el que sabe todo. Yo aquí lo escucho muy bonito, ¿verdad? No, tienes que escudriñar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él, hermanos, les pedía, imploraba a los cristianos esto, fíjense, en Filipenses 2:12, ¿qué dice? Philippians 2:12. Filipenses 2:12, ¿qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Work out your own salvation with fear and trembling. Can I work out your own salvation? ¿Cómo está esto? En inglés. Ocupaos is working out. Cuando uno hace workout, pues uno corre, uno levanta pesas, uno, ¿verdad? Y quiere uno ponerse en shape.
para que pues, estemos con salud. Pero esto no está hablando de la salud física, está hablando de la salud espiritual. Tienes que trabajar. Y dice cómo, con temor y qué, y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Pues al cabo ya, una vez salvo, siempre salvo, dicen la mayoría de las religiones. Es imposible que pierdas tu salvación. Eso es lo que quiere Satanás, que tú creas, que es imposible que pierdas tu salvación una vez que ya estás en Cristo. Mentira del diablo otra vez. Por eso dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque puedes perder tu corona. Y esto lo dice la palabra de Dios también en Apocalipsis, en Apocalipsis. Pablo no se estaba contradiciendo, hermanos, cuando habló de la salvación por gracia, otra vez. Lo que estudiamos en Efesios capítulo 2, en Romanos capítulo 4, cuando empezamos, cuando habla de Abraham. Pablo no se contradijo, hermanos, también cuando habló de la fe que es obediente, la fe que obra por amor y es obediente a Dios. No se contradijo. No está negando que somos salvos por gracia. Y otra vez, no hay nada que podamos hacer individualmente como seres humanos por nosotros mismos que nos lleve a la salvación. Ahí es donde entra la gracia. Pero el que es hijo o hija de Dios y está en su gracia, quiere mantenerse en su gracia. Y por eso sigue obrando en obras de obediencia hasta el día que Dios te llame a cuentas. Sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Y yo te daré la corona de la vida eterna. Pablo no se contradijo cuando dijo que teníamos que obedecer la verdad. Allá en Romanos capítulo 2, versículo 8, fíjense lo que dice también, Romans 2:8. ¿Qué dice Romanos 2:8? De parte de Dios, esto es lo que va, hermanos, a producir el ser desobediente, right? The ones that are contentious, que siempre están buscando pleito, básicamente, right? Ira y enojo, dice, los que son contenciosos. Ira y enojo, ¿de parte de quién? Pues de parte de Dios, porque dice el versículo 6, look at verse 6 also, Romans 2:6, el versículo 6, el cual dice que pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras. Subraylo si quieren ahí. Ahí está diciendo que Dios te va a recompensar conforme a tus obras. No lo estoy diciendo yo. Vida eterna, dice el 7, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer, ¿ven ustedes ahí? Persevering in doing good. Doing good, right? Los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si no eres obediente, pues no tienes la gracia. Por eso la gracia es específica. Hay condiciones. Para los cristianos, obedientes. Tienes que ser cristiano primeramente y luego seguir en obediencia hasta el día que Dios te llame a cuentas, right? Si no, viene la ira y el enojo de Dios. Ira y enojo. Imagínense ira y enojo de Dios. Hablamos de su amor, right? Dios es amor. Dios es amor. Pero la ira y el enojo de Dios está reservado, dice, para aquel día. Y no estoy diciendo esto para asustarte, amigo, amiga, que estás oyendo en tu casa quizás. Esa es la realidad, right? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si no es la verdad de Dios que es encontrada en su santa palabra, es injusticia. Opiniones de hombres, ahí también. Injusticia. Hipocresía de mentiroso, dice Pablo a Timoteo, right? Vendrán en aquellos tiempos esta clase de hombres llenos de mentiras que por su hipocresía van a engañar a la gente, right? Tienen cauterizada, dice, la conciencia. Son los que van a mandar el abstenerse de alimentos y en fin, da una lista, ¿verdad?
Hipocresía es mentiroso. Y la gente que dice, no, es que lo estoy haciendo para Dios. Me estoy absteniendo de la famosa cuaresma. Me estoy absteniendo de esto para Dios. Dios dice, no, abstente mejor de decir maldiciones, no de comer carne. Porque de adentro salen todos los malos pensamientos y todo eso. Eso es lo que contamina al hombre, de la boca, lo que sale de la boca. No se contradijo Pablo, hermanos, cuando habla de esto ahí en Romanos 2:8. Hay que obedecer a la justicia, right? El bien hacer. No se contradijo tampoco cuando habló en Gálatas 3:1 y dijo estas palabras también, que dice Galatians 3:1, hermanos, Gálatas 3:1. Estamos terminando ya. Foolish Galatians, who have bewitched you? ¿Quién los embrujó? Dice en la King James, básicamente. Who put a spell on you? Para no obedecer ¿a qué? A la verdad. Otra vez, obedecer. En este caso, no obedecer. ¿Quién los encantó para que se apartaran de este evangelio? Y luego dice, si aún nosotros, ¿verdad? Un ángel del cielo, también en otra parte, en Gálatas, ¿verdad? Habla y dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os trae otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quién nos fascinó para no obedecer al evangelio de salvación? Todo esto, hermanos, va unido, no se puede despegar. La fe no se puede despegar de la gracia no se puede despegar tampoco de las obras, es imposible, ya lo hemos estudiado. Dice también la mayoría de las religiones falsas, esto de la cena del Señor, esto, si vienes y participas está bien, si no vienes no hay problema, esto no te da vida. Tu salvación no depende de participar de la cena del Señor. Tu salvación no depende. Y Cristo dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Pero sí, echen las ofrendas cada vez que se reúnen, ofrenda de esto y ofrenda de amor y ofrenda de benevolencia y ofrenda de ministerio. Pero lo de la cena del Señor no es importante. Una vez al año está bien, para que entonces sí se llene el edificio. O cada 6 meses, o cada mes. De esto no depende tu salvación. Así tampoco, si te bautizas o no te bautizas, tu salvación no depende de eso. Es lo que Satanás quiere que pienses, amigo, amiga. Que tu salvación no depende de ser obediente a Dios. Y Dios dice todo lo contrario. Y lo vimos, ¿se acuerdan en la historia de Israel? Cada vez que eran desobedientes, venían las plagas, venían esto. Estoy leyendo, ¿verdad?, el libro de los jueces, y dice, todo iba muy bien mientras que el juez estaba allí. Una vez dice que moría el juez, Israel volvía a lo mismo, a desobedecer a Dios y empezaba con los baales y con los ídolos. Se moría el juez y se olvidaba. Ojalá que tú y yo, amigo o amiga, no seamos como los israelitas, que se moría algún hermano o alguna hermana y te olvidas de Dios. Se muere tu papá o tu mamá, hijo, hija, jovencito, y se acabó el ser cristiano. Ojalá que no. Ojalá que si tú te bautizas, que sea por tu convicción y porque creas que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios y que le vas a ser fiel hasta la muerte. Vamos a concluir, hermanos y amigos, en esta mañana. Hacemos la invitación siempre. Si tú, amigo o amiga, ya tienes esa convicción, ya estás arrepentido sinceramente y quieres confesar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, creyendo que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, y quieres ser bautizado en las aguas del bautismo para que Él te dé de su Santo Espíritu y comiences una vida nueva en Cristo, tus pecados sean borrados completamente por la sangre de Cristo Jesús que Él ya derramó en la cruz de Calvario. Si estás ya listo, dispuesto, ¿por qué no nos contactas? Para que también Dios haga posible
este deseo y lo convierte en una realidad. Si estás aquí, amigo, amiga, y también ya tienes ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo y ser bautizado también y ser añadido a su iglesia, puedes hacerlo hoy, no lo dejes para mañana. Aquí hay algo que impide que tú seas bautizado. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.